Un saludo a la comunidad de Zona Docs. Estamos muy contentos porque hoy tendremos en entrevista a Alejandra Ramírez, quien forma parte del área de Derechos Humanos y Combate a la Impunidad de Fundar. Con ella hablaremos de la presentación de un material al que consideramos ya desde Zona Docs como imperdible, antimanual sobre enfoque psicosocial y trabajo con víctimas de la violencia y violaciones a los derechos humanos. Querida Alejandra, pues muchas gracias por tu tiempo y bienvenida a este espacio de Zona Docs. Muchas gracias, Darwin. Gracias por permitirnos este tiempo para conversar en Zona Docs, ¿no? Y a todas y todos quienes nos están viendo, para conversar en torno a esta presentación que se hizo justamente el día de ayer del Antimanual sobre enfoque psicosocial y trabajo con víctimas de la violencia y violaciones a los derechos humanos. Y pues nada, comentar que estamos desde fundar y el programa de Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad, pues muy contentas porque es un documento que después de varios años de trabajo está viendo la luz, ¿no? Entonces, esperemos que circule, que se pueda difundir, que sea un pretexto para generar debates, reflexiones y demás. Sí, y eso que señalas es muy bueno, Alejandro, porque, bueno, es un antimanual que parte de la experiencia que como equipo, ¿no? Y como propio Fundar han tenido acompañando, pues lamentablemente, ¿no? A quienes han sido víctimas de la violencia y específicamente a madres buscadoras. Pero ¿cómo nace la idea? Es decir, ¿cómo ustedes se deciden como a sistematizar parte del proceso, digamos, pero sobre todo las lecciones, ¿no? Que han aprendido, porque bueno, uno en este andar con las familias siempre termina aprendiendo mucho más, ¿no? Sí, sí, justamente la idea, bueno, surgió, insisto, ya hace varios años. La verdad, yo vengo más bien como incorporándome al final del proceso de que este documento va tomando ya la forma final para salir, pero he seguido ya durante también mucho tiempo de cerca el camino que han tenido mis compañeras en Fundar y entiendo que justamente la idea fue recuperar, recoger todas esas experiencias, como bien dices, Darwin, los aprendizajes, los errores, estos momentos donde, como se dice en el documento, no sabíamos qué hacer, ¿verdad? Hace más de 10 años que vivimos en México un contexto verdaderamente doloroso, de mucha violencia, todo el mundo lo sabemos. Y entonces era como fuimos entrando, quien nos dedicamos al acompañamiento a víctimas, cómo fuimos entrando a literar a esta guerra, ¿no? Pues para hacer frente junto con las compañeras que desgraciadamente estaban en ese momento siendo heridas por desapariciones forzadas, feminicidios y otros crímenes de graves violaciones a los derechos humanos. Entonces, la idea fue justamente eso, recoger a modo de no dejar que se pierda todo este conocimiento, porque sí creemos que justamente hacer este ejercicio de memoria, porque también es un ejercicio de memoria, es lo que también puede permitir a no solo a quienes estamos en este momento presentes, sino a las generaciones venideras de jóvenes que van a estar también metidos en estos procesos. Entonces, la idea era como a partir de recoger en este documento las experiencias que ha tenido particularmente Fundar, ¿no? Pero sí poner en la mesa del debate público narrativas, críticas, formas de modelos de acompañamiento, ¿no? Y el cómo invitamos también a que se abran los diálogos. O sea, porque muchas veces también esto de acompañar se da por hecho y justamente algo que plantea el antimanual es vamos problematizando lo que hacemos, ¿no? Y creo que es algo muy valioso en el sentido de la dimensión incluso ética, ¿no? Ética y política del hacer, del estar. Pero esto es bien bonito porque no solamente respecto a quienes acompañamos, como las familias, los colectivos o las víctimas, sino también entre nosotras, ¿no? Entre pares, entre quienes estamos metidas en todos estos procesos de violencia. Entonces, esa es la idea, el poder recoger, recuperar experiencias y también ponerlo ahora sí que a disposición pues de todas y todos, ¿no? Sí, esto que señalas es muy importante, incluso en la presentación que hicieron de manera virtual de este antimanual,
señalaban como la importancia del acompañamiento, ¿no? De lo que ha implicado acompañar y que a su vez, en una frase como muy significativa que señalaron, pues implica también el dejarse acompañar, ¿no? Como un proceso como de dos vías, donde también me parece que es como muy importante hablar como de este enfoque psicosocial, ¿no? Que también tiene una manera distinta de abordar pues este grave problema, pero del cual también ustedes problematizan, ¿no? Y sitúan como entendiendo que sí hay una circunstancia particular, pero es una afectación como colectiva. Y me gustaría que nos pudieras hablar de eso, ¿no? Como que implica, digamos, un acercamiento, como desde un enfoque psicosocial, en un proceso donde, como bien lo señalas, Alejandra, iniciamos acompañando porque tocaba acompañar, porque era la gravedad del problema, pero ciertamente ni activistas, ni organizaciones civiles, ni periodistas teníamos bien claro cómo hacerlo, ¿no? Y cómo entenderlo de manera integral. Y justamente voy a iniciar por esto último que dices, el cómo hacerlo, ¿no? Y ayer en la presentación hablábamos o iniciamos la discusión pensando o reflexionando en qué significa acompañar, ¿no? O sea, esta palabra que últimamente se ha ido posicionando más y que es buenísimo, pero también es bueno que estamos entendiendo, ¿verdad? O sea, también poder poner un piso en común de qué hacemos y tiene que ver con del por qué antimanual. Justamente tiene que ver con que no, o sea, lo que queremos proponer es que no hay una guía con una serie de pasos determinados de cómo relacionarnos, de cómo actuar, de qué se debe de hacer, sino más bien señalar que justamente este camino, por lo complejo que es, porque estamos hablando de experiencias de sufrimiento, de formas en que se resignifican las tragedias, pues obviamente los caminos son múltiples, son diversos, hay que dar lugar al cuestionarnos, ¿no? Al dudar de si lo que estamos haciendo es lo más correcto y sobre todo partiendo de las necesidades de las víctimas, ¿no? No de quienes acompañamos. Y también como es permitirnos crear y construir nuevas caminos, porque muchas veces la angustia, la preocupación de decir, ¿y qué hago? ¿Y cómo actúo aquí en esta parte? Pues justamente es lo que nos puede llevar a forzar, ¿no? A forzar formas de acompañamiento. Entonces, bueno, aprovechando, ¿verdad? Si alguien quiere ver la presentación del de ayer, se debatieron estos conceptos y lo ligo al tema o a la pregunta muy puntual del enfoque psicosocial, ¿no? Justamente la perspectiva o la mirada teórica del enfoque psicosocial, algo que pone en el centro tiene que ver con situar que todas estas violencias y todos estos agravios se producen en un contexto donde hubo ya incluso antes otras violencias como las estructurales, ¿no? Que luego cuando ya son, no sé, una desaparición forzada, pues se vienen en cadena otra serie de violencias, las burocráticas, ¿no? Entonces, la idea del enfoque es justamente tener una mirada de quienes hacemos acompañamiento desde las disciplinas diversas, ¿no? No tiene que ser solo alguien psicosocial, sino desde otras disciplinas u otras trincheras, tener presente, bueno, que eso que le pasó, ese evento o ese acontecimiento, pasó dentro o se sitúa dentro de un contexto. Y por otro lado, también partir de las necesidades que tienen quienes han sufrido estos agravios. Y eso también nos vincula mucho a que el enfoque mira de manera detenida cuáles son los impactos, los diversos daños o múltiples daños que hay cuando se sufre una violencia extrema o una violencia que de verdad mina los lazos en todos los sentidos, familiares, subjetivos, la relación con, la comunidad, o sea, es un impacto que tiene un efecto expansivo. Entonces, eso hace también el enfoque psicosocial, es entender los daños a la salud, los daños psicoafectivos, materiales, simbólicos, en fin, son muchísimos los agravios, pero también lo que hace es a la par o paralelamente tener esta mirada
pues ir reconstruyendo, ¿no? O sea, es decir, no nos quedamos como solamente en esto que nos pasó, tratamos de generar explicaciones en la medida de lo posible. A veces es muy difícil construir otros sentidos de eso que nos pasa, pero es cómo le podemos dar quizá marcos de entendimiento que eso también nos permita avanzar pues en posibilidades de agencia, de organización, de exigencias claras hacia el Estado, de lo que hacen las madres buscadoras, por ejemplo, de búsquedas autogestivas donde han logrado recuperar N cantidad de cuerpos, ¿no? De nuestros tesoros que estamos buscando. Entonces, todo esto es lo que hace el enfoque psicosocial y lo hace de manera también casi siempre de manera colectiva, ¿no? O sea, colectivizar la pérdida, colectivizar el dolor, pero también la dignidad y la organizada digna rabia, ¿no? Como dicen los compañeros zapatistas. Entonces, en ese sentido, el enfoque psicosocial puede adaptarse incluso a otras formas de acompañar como desde el periodismo o como desde la academia, ¿no? No es exclusivo para quienes hacemos desde el campo de la psicología estos acompañamientos, ¿no? Porque tiene que ver también con una mirada que permita a toda la persona que esté interesada en hacer esta labor, incluso a las familias, porque algunas también ya han recibido les interesa, ¿no? El cómo ellas se convierten de ser acompañadas, se convierten en acompañantes. Eso es una transformación que se va dando en el proceso. Pero bueno, en ese sentido, nada más decir que no es una perspectiva, un enfoque que sea exclusivo, ¿no? Sino más bien justamente el antimanual lo que hace es ponerlo abiertamente a quien le interese tener o sumar a sus ya conocimientos o disciplinas, pues esta mirada. Sí, eso que señalas es bien importante porque incluso, bueno, sin hacer spoilers para que ustedes puedan leer el antimanual, hay como estas discusiones muy importantes sobre despsicologizar el acompañamiento, ¿no? Sobre también tener como, creo que para mí es de una de las partes más potentes, que tiene que ver con esta emergencia de las víctimas como sujetos políticos, ¿no? Para no mirarlas solamente como desde el sufrir, ¿no? Sino como anteriormente lo señalabas, ¿no? Como personas que son defensoras de derechos humanos, que están altamente capacitadas, que acompañan a otras víctimas, ¿no? Y que han generado como modelos de acompañamiento, como no, yo lo diría, digamos, como de carácter como muy horizontal, ¿no? Incluso muy sororo, ¿no? Pensando en este componente como de género, donde son las madres particularmente como las que buscan, y sobre todo también esta última parte donde politizan el cuidado, ¿no? Como lo señalabas muy bien, creo que es una invitación. Y la última pregunta que yo te haría es, uno, para quienes puedan acercarse a este manual, preguntarle, digamos, para quién está dirigido, lo pueden leer todos, y cuál sería como tu invitación última para que pudiéramos acercarnos a este, insisto, imperdible trabajo que hizo Fundar. Sí, gracias. Me gustaría nada más retomar un poquito esto que señalas, Darwin, sobre el tema de la categoría de víctima. Pues justamente, ¿no? Dentro del documento ustedes van a poder encontrar diversas críticas que se realizan a la categoría de víctima, categoría de resiliencia, entre otras, porque son problemáticas, ¿no? La noción de víctima, si bien, como sabemos, pues es una categoría jurídica que contribuye a que las familias o las personas agraviadas pues sean reconocidas ante el Estado como en calidad de víctima y tengan acceso a sus derechos, pues también por otro lado se abre esta crítica en el sentido de que se enmarca a quien vive la experiencia desde un lugar que tiende a caracterizarlas como una víctima pasiva, sufriente, y en ese sentido hasta derrotada si lo pensamos, ¿no? Frente a su posición política y sus posibilidades de hacer. Entonces, lo que acá se señala es que justamente pues no, pues no es así, ¿no? O sea, las familias incluso son las que nos han enseñado a todos nosotras a cómo movernos, cómo actuar, cómo defender, cómo buscar, cómo rastrear. O sea, muchos de los conocimientos
que tenemos en términos forenses, por ejemplo, jurídicos, pues han sido luchas y batallas ganadas por ellas. Entonces, si vemos esa transformación de que una ama de casa, por ejemplo, ¿no? A una mujer dedicada a su hogar, de pronto ya la ves hablando con palabras incluso muy técnicas, o si no, que se sale al campo y te dice, mira, aquí puede haber un posible entierro. O sea, tú te das cuenta de que hay un montón de aprendizajes y saberes, ¿no? Que están ahí, que nos transmiten a nosotros también. Entonces, la idea es cómo nos dejamos afectar mutuamente en un sentido de afectarnos en términos de afectos, ¿no? Pero también en las formas en que ellas tienen estos canales que van abriendo para transformar lo que les está pasando en compartir saberes, o sea, que no hay jerarquías de que, yo tengo todo el saber y entonces me posiciono en una relación de poder, ¿no? Entonces yo soy la que sé respecto a tu dolor o a tu sufrimiento. Entonces acá es, no, no, no. Vamos poniendo de manera más horizontal. Es un ejercicio difícil, pero hay que hacerlo. Todo, los conocimientos, el acompañamiento, justamente lo que ayer se decía, es un cuidado mutuo. Las familias, los colectivos también a quienes acompañamos nos cuidan, ¿no? Y no solamente es que, yo soy la persona que va a reproducir o realizar prácticas de cuidado, no, o sea, también a nosotras nos acuerpan. Entonces, eso muchas veces para quienes no están tan metidos en estos procesos, pues tal vez no les resulte algo muy novedoso y digan, ay, esto es súper raro, pero pasa y es muy constante que pasen estas situaciones donde también nosotras, y tú lo sabes también, Darwin, pues nos vemos sorprendidos, ¿no? O sea, como por lo que nos dicen, por cómo nos permiten estar. Entonces, bueno, justamente el tema es realizar algunas críticas a algunas categorías y víctima es una de ellas. Y bueno, por otro lado, pues sí, todo el mundo puede leer el documento. Me parece que también, además está bien bonito, o sea, ustedes podrán ver ilustraciones muy hermosas que acompañan el texto. El lenguaje me parece que es muy accesible, a las ideas también son claras y sobre todo invitan más a la reflexión, a dudar, ¿no? Y a cuestionar. O sea, me parece y nos parece fundar que el camino está todo por hacer. O sea, desgraciadamente son tantas los agravios y las afectaciones que justamente hay un camino inmenso, más bien invitar a todas las personas a que se acerquen, a que si no están tan involucradas también, pues pueden leer el documento, ¿verdad? O sea, porque no nos atañe solamente a nosotros que estamos como acompañantes, está toda la sociedad en su conjunto, porque este tema nos duele a todos y en algún momento también creo que como sociedad pues hay que hacernos responsables, ¿verdad? De que lo que vivimos y lo que le afecta al vecino pues en algún momento, no solo porque me puede pasar a mí, sino que también eso se va a transmitir de generación en generación. Y entonces también es saber si vamos a hacer una sociedad que va en algún momento a favorecer procesos que detengan lo que está sucediendo y cómo vamos a reconstruirnos, ¿verdad? Como otros países en América Latina que han construido caminos para la memoria, formas de reparación, de reparar los agravios, etcétera. O si nada más nos vamos a quedar como expectantes, ¿no? Porque no sabemos ni qué hacer ni cómo actuar. Que puede ser parálisis por miedo, por forma de mecanismo de defensa, por lo que sea. Pero la idea es que este documento sirva como un incentivo para, pues, movilizarnos y ser, aunque sea un poquito como más solidarios con las familias, con quienes están viviendo estos procesos de tanto agravio y tanto sufrimiento, ¿no? Sí, así es. Y sobre todo también ser como, yo diría, ¿no? A título personal, como muy agradecido porque muchos de los marcos normativos, jurídicos, incluso este propio antimanual, se lo debemos a estas madres, ¿no? A estas familias buscadoras. Totalmente. Y bueno, Alejandro, agradecemos mucho tu tiempo. También les decimos a quienes nos están viendo que si ustedes se meten a la página de fundar.org.mx, en la parte de publicaciones podrán también descargarlos y no pondremos también aquí el link en las redes de Zona Docs para que puedan descargar el antimanual sobre enfoque psicosocial y trabajo con víctimas de la violencia y violaciones a los derechos humanos. Y pues Alejandra, te agradecemos mucho el tiempo que nos diste para platicar y pues muchas gracias. No, al contrario, gracias de verdad, Darwin, a Zona Docs y a todos quienes nos están viendo, escuchando. Y pues ojalá de verdad que este documento
les mueva algo y pues nada, si surgen preguntas o lo que sea, también nos las pueden hacer llegar por todos los canales de Fundar. Esa es la intención, que no quede en letra muerta, ¿no? Sino que más bien a partir de todos los materiales que las diversas organizaciones, desde el periodismo y demás, se van produciendo, pues se generen nuevos diálogos y nuevos encuentros. Un abrazo. Muchísimas gracias, Alejandra.